Bienvenidos. Del corazón de Dios, reflexiones para sus hijos. Con Carlos Telles. Cordialísimo saludo, bienvenidos queridos hermanos y amigos de la sintonía. Que la paz y el amor de Dios esté rebosando en cada uno de sus corazones y que la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo le acompañe a lo largo de este nuevo día que hoy nos regala el Señor. En este día maravilloso quiero compartirles el devocional titulado Caminando con propósito. Caminando con propósito. Así que, para desarrollarlo debemos entender que todos en la vida caminamos con un propósito. Y en este sentido, podemos definir propósito como un proyecto de vida, la búsqueda de aquello que nos dé sentido, identidad, valor y significado a nuestra vida. Entonces, nuestro enfoque estará centrado en tareas, asignaciones, múltiples ocupaciones, estudios o trabajos que nos permitan alcanzar el propósito que más anhelamos. Sin embargo, escúchenme por favor, ¿qué sucede cuando surgen imprevistos? Por ejemplo, cuando por diferentes razones se retrasa el propósito. ¿Cómo reaccionamos cuando el tiempo pasa y no vemos los resultados? ¿Nos gana la impaciencia o esperamos paciente y sabiamente en el tiempo de Dios? De manera que lo primero que hay que establecer es ¿bajo cuál propósito queremos caminar? Y esta pregunta de manera retórica que estoy presentando es importante. ¿Bajo cuál propósito queremos caminar? ¿Bajo el propósito divino o bajo el propósito humano dirigido por el mundo? Creo que allí se empieza a establecer una gran diferencia. Yo diría una diferencia abismal. Considero que el propósito humano es vivir y ajustar sus caminos bajo la voluntad soberana de Dios. Esto nos llevará a establecer una filosofía de vida en torno a la dirección de Dios y guiados por su Espíritu Santo. Así que lo invito en este momento para que juntos desarrollemos el devocional Caminando con propósito, basado en la vida del rey David. Permítame decirlo una vez más. Caminando con propósito, basado en la vida del rey David. Amados hermanos y amigos, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, nos dice que el apóstol Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia, hablando a un grupo de varones judíos, recordándoles cómo el Dios de Israel sacó de Egipto, tierra de esclavitud, a sus padres, y por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. Después dice el comentario bíblico que por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y ahora entonces, en el verso número 22 de este capítulo 13 de los Hechos, dice textualmente así la palabra santa del Señor. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, y ahora escuche, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es interesante resaltar este último pensamiento expreso en la Biblia o expuesto en la Biblia bajo la inspiración de Dios. Dice la palabra de Dios: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiere. Eso dice el Señor. Así que, ¿por qué David fue considerado un varón conforme al corazón de Dios? Precisamente por una sola razón. Porque David hizo siempre la voluntad de Dios. Así que si usted y yo en esta mañana queremos tener un corazón alineado a nuestro Señor y a su santa voluntad, debemos entonces disponernos para hacer lo que Él quiere por medio del propósito que tiene diseñado para cada uno de nosotros. Lo primero que deseo resaltar es lo siguiente: un corazón con dirección.
Apreciados oyentes, el propósito no comienza con actividad, sino con identidad. Escúchelo. El propósito no comienza con actividad, sino con identidad. David no comenzó como rey, sino como pastor. Su caminar con propósito fue progresivo, alineado siempre al corazón de Dios. Antes de tener una corona, David tenía comunión. Lo que quiero decir o resaltar con esto de que David tenía comunión, me refiero a una relación personal con Dios. Antes de estar en el trono, David estaba en el campo cuidando ovejas. Hermanos y amigos, caminar con propósito significa caminar primero con Dios. Así que permítame en esta mañana compartirles a través de este devocional 5 principios para caminar con propósito de acuerdo con la vida de David. 5 principios para caminar con propósito de acuerdo con la vida de David. Y aquí está el primero de ellos: fidelidad en lo pequeño. En 1 de Samuel, capítulo 17, del verso 34 al 37, nos dice que antes de enfrentar a Goliat el filisteo, el joven David le recordó al rey Saúl su fidelidad cuando cuidaba de las ovejas de su padre. Apreciados oyentes, el propósito no empieza en lo grande, sino en lo oculto. Lo que haces cuando nadie te ve define tu dirección. Escúchelo nuevamente. Lo que haces cuando nadie te ve define tu dirección. Esto es importante. Segundo principio: pasión por la presencia de Dios. En el Salmo 24, este mismo joven, el rey David, ya entonces rey David, escribe en el Salmo 27:4, bajo la inspiración divina: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Una cosa he demandado, dijo David, estar en la casa del Señor. Así que, mis hermanos, ¿cuál debe ser nuestra primer demanda? Cada día, cada mañana, en cada instante y al inicio de cada jornada, la misma petición de David. Una cosa he demandado, estar en la casa del Señor. Por encima de cualquier propósito, por mayor que sea tu ilusión material, anhela como David estar en la casa del Señor. El verdadero propósito está centrado en la presencia del Señor. David ansiaba más la comunión con Dios que disfrutar del poder. Pero en esta vida y en esta sociedad consumista, en esta sociedad relativista, hedonista, egocéntrica, parece que este principio se invirtió. Sin embargo, nosotros, como seguidores de Cristo, como creyentes en la palabra del Señor, debemos anclarnos en este principio fundamental de la vida de David. David ansiaba más la comunión con Dios que disfrutar del poder. Tercer principio: confianza en el proceso. Confianza en el proceso. El proceso de David no fue fácil. Después de ser ungido por el profeta Samuel como el segundo rey de Israel, le fue necesario entonces enfrentar un largo proceso de batallas y persecución, incluso por sus hermanos y muchos de los suyos. Durante casi 14 años experimentó todo tipo de pruebas para finalmente coronarse como rey de Israel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 13, leemos sus inicios. Entonces Samuel, el profeta Samuel, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? A David. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Qué extraordinario, qué maravilloso, que en el medio de todo este largo proceso, David contaba con la asistencia, la ayuda del Paracleto. ¿Y quién es el Paracleto de acuerdo al Nuevo Testamento? El Espíritu Santo del Señor, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro guía diario. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego, posteriormente, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, verso 4, vemos todo el tiempo y los años que tuvo que esperar David para poder
ver realizado o cristalizado este propósito. Dice en 2 Samuel 5:4, David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Oh, mis hermanos oyentes, a pesar de las dificultades y pruebas que David tuvo que enfrentar a lo largo de todos estos años, hubo algo que lo sostuvo firme y caminando con determinación, avanzando en su propósito. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. El Espíritu de Dios entonces le dio la entereza y seguridad para esperar pacientemente en el tiempo del Señor. Así que, siguiendo la dirección de nuestro devocional en esta mañana, no tratemos de tomar los caminos cortos. No podemos evadir los procesos y tratar de hacerlo a nuestra manera. Recuerde, el proceso forma el carácter que sostendrá tu propósito. El proceso forma el carácter que sostendrá tu propósito. No hay atajos cuando Dios está edificando un líder. Es importante que recuerdes esto. No hay atajos cuando Dios está edificando un líder. Cuarto principio, valentía basada en la fe. David fue valiente al momento de enfrentar al gigante Goliat. Así lo encontramos registrado en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45, cuando dice que David le dice al filisteo Goliat: yo vengo a ti en el nombre del Señor. David caminó siempre con propósito. Permítame decírselo nuevamente. David caminó con propósito porque confiaba en el respaldo divino, no en sus capacidades. ¿Lo ha escuchado bien? David caminó con propósito porque confiaba en el respaldo divino, no en sus capacidades. ¿En quién confías cuando tienes que enfrentar gigantes que tratan de impedir tu propósito? Esta pregunta es interesante que la respondas a la luz de la verdad. ¿En quién confías cuando tienes que enfrentar gigantes que tratan de impedir tu propósito? Creo que si respondes correcta y honestamente, allí vas a encontrar posiblemente una brecha, vas a encontrar entonces una luz que te va a poner en el propósito correcto. Quinto principio, humildad y arrepentimiento. La humildad no solo es necesaria para enfrentar procesos y adversidades y desafíos, también se requiere humildad para reconocer nuestros errores y arrepentirnos. En el Salmo 51 leemos que después de que David falló, David regresó al corazón de Dios. Un corazón contrito y humillado nunca, dice la palabra de Dios, lo rechazará el Señor. Y sabemos a través del testimonio bíblico del Salmo 51 que David rogó para que el Señor le perdonara. Vino con un corazón contrito y humillado y en pos de arrepentimiento. David entonces regresó al corazón de Dios. Caminar con propósito, mis hermanos, no significa perfección, sino corazón sensible y dispuesto a ser restaurado. Me estoy acercando al final de nuestro devocional y por favor escuche nuevamente esto porque es importante. Caminar con propósito no significa perfección, sino corazón sensible y dispuesto a ser restaurado. Voy a finalizar el devocional haciendo un planteamiento retórico de varias preguntas para que encontremos una aplicación personal. Preguntémonos: ¿estoy siendo fiel en lo que Dios me ha confiado hoy? ¿Estoy siendo fiel en lo que Dios me ha confiado hoy? ¿Estoy caminando en intimidad con Dios o solo cumpliendo actividades? ¿Acepto el proceso de Dios en mi vida o me resisto a los tiempos? ¿Confío más en mis recursos o en el poder del Señor? ¿Me arrepiento y me dejo restaurar cuando caigo? Es importante responder a estas preguntas. Mis hermanos, por favor, finalicemos en una oración. Señor, quiero caminar con propósito como David. Enséñame a ser fiel. Enséñame, Señor, a ser apasionado por tu presencia, confiado en tu proceso y valiente en tu nombre. Que cuando falle, que mi corazón regrese a ti sabiendo que el propósito no muere con el error, sino que renace en la gracia. Amén y amén.
Permítame dejarlo con este pensamiento y me gustaría que lo recordara y que lo tuviera muy presente. Un corazón conforme a Dios no es el que nunca cae, sino el que siempre regresa. Un corazón conforme a Dios no es el que nunca cae, sino el que siempre regresa. Amén. Si estas palabras y este devocional te ha edificado, compártelo. Nos veremos pronto en el siguiente devocional. Bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos seguros que transformará su vida y traerá bendición a usted y toda su familia.